Padre Celestial, en este amanecer llego ante ti con un corazón que ha guardado silencio por demasiado tiempo. Hoy tengo más de 40 años y pensé que a esta altura de la vida ya habría encontrado la paz con mi familia. Creí que con el tiempo las heridas sanarían, que la madurez traería comprensión, que los años suavizarían las asperezas. Pero aquí estoy, Señor, enfrentando una verdad que me duele nombrar. Las personas que comparten mi apellido no siempre comparten mi corazón. Recuerdo cuando era más joven, cuando todavía tenía esperanza de que las cosas cambiarían. Llamaba cada semana, organizaba las reuniones familiares. Era yo quien tendía los puentes. Pero con cada año que pasaba, algo dentro de mí comenzó a apagarse. Las conversaciones se volvieron más superficiales, los abrazos más mecánicos, las sonrisas más forzadas. Y yo, Señor, seguía preguntándome, ¿qué estoy haciendo mal? Tu palabra me recuerda en Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Durante años leí este versículo sin entender realmente su profundidad. Pensaba que era solo para huérfanos, para aquellos cuyos padres literalmente los abandonaron. Pero ahora comprendo, Padre, que hay abandonos más sutiles, más dolorosos porque están disfrazados de presencia. Están físicamente presentes en las reuniones, Señor, pero emocionalmente ausentes. Comparten la mesa, pero no comparten sus corazones. Preguntan ¿cómo estás?, pero no esperan una respuesta real. Y cuando intentas compartir tus sueños, tus luchas, tu crecimiento espiritual, encuentras ojos vidriosos, cambios de tema abruptos o peor aún, comentarios que minimizan lo que para ti es sagrado. Esta mañana, Padre, me doy cuenta de que he estado viviendo en una especie de negación. He normalizado el dolor. He justificado la indiferencia diciéndome, así son las familias, o nadie es perfecto. He aceptado migajas de afecto porque tenía miedo de quedarme completamente solo. He confundido la tolerancia del maltrato emocional con la virtud cristiana de la paciencia. Pero tú, Señor, ves lo que yo he estado evitando ver. Ves las intenciones ocultas detrás de las sonrisas educadas. Escuchas las conversaciones que ocurren cuando salgo de la habitación. Percibes la envidia disfrazada de preocupación y el resentimiento envuelto en consejos. Como dice tu palabra en 1 Samuel 16:7, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. He notado patrones que ya no puedo ignorar, Padre. Cuando comparto una bendición, en lugar de alegría genuina, veo miradas incómodas. Cuando enfrento una dificultad, en lugar de apoyo sincero, escucho un tono de satisfacción apenas disimulada. Cuando establezco límites saludables, soy etiquetado como difícil o orgulloso. Y cuando mi fe se profundiza y comienzo a vivir con más convicción espiritual, soy ridiculizado como fanático por aquellos que se llaman cristianos, pero viven vidas tibias. Señor, ayúdame en este momento a nombrar lo que mi corazón ha sabido, pero mi mente ha resistido a aceptar. No todos los que llevan mi sangre llevan mi mejor interés en sus corazones. No todos los que me llaman familia realmente me aman. Y lo más doloroso de todo, algunos de ellos secretamente celebran mis fracasos más de lo que celebran mis victorias. Esta verdad me parte el corazón, Padre, porque yo sí los amo. Los he amado con una generosidad que ellos nunca correspondieron. Les he dado oportunidades que ellos nunca me dieron a mí. He perdonado ofensas que ellos todavía me guardan. He invertido energía emocional en relaciones que solo me han dejado vacío. Pero ahora, en este capítulo de mi vida, cuando ya he vivido más de lo que me queda por vivir, cuando las regujas en mi rostro cuentan historias de batallas peleadas y lecciones aprendidas, ya no tengo tiempo ni energía para fingir. Ya no puedo seguir sacrificando mi paz en el altar de la armonía familiar, cuando esa armonía es solo una ilusión que yo sostengo solo. Jeremías 17:9-10 declara: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tú conoces, Señor, los corazones que yo he intentado excusar. Tú ves claramente lo que yo he querido ver con lentes color rosa. Y en tu misericordia infinita has comenzado a abrir mis ojos.
no de forma cruel o violenta, sino gradualmente, suavemente, como quien despierta a alguien de un sueño. Has permitido situaciones que revelan el carácter verdadero. Has creado circunstancias donde las máscaras caen. Has orquestado momentos donde la verdad ya no puede esconderse. Gracias, Padre, porque aunque esta revelación duele profundamente, sé que viene de un lugar de amor paternal. No me estás mostrando estas verdades para destruirme, sino para liberarme. No me estás quitando la venda de los ojos para dejarme ciego, sino para que finalmente pueda ver con claridad el camino que has trazado para mí. En este primer capítulo de mi jornada de sanidad, reconozco ante ti el dolor de la distancia emocional que he estado sintiendo. Ya no lo negaré, ya no lo minimizaré, ya no me culparé a mí mismo por algo que está más allá de mi control. Reconozco que he hecho todo lo humanamente posible por mantener estas relaciones saludables y que si aún así no funcionan, no es mi fracaso, es tu redirección. Como dice Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Hoy elijo confiar en que si estas relaciones familiares se están desmoronando, es porque tú estás enderezando mi camino hacia algo mejor. Padre, en la quietud de esta mañana, te entrego el peso de esta decepción familiar. Te entrego los años de intentos fallidos. Te entrego la culpa que he cargado injustamente. Te entrego la esperanza ingenua de que ellos cambiarían. Y abro mi corazón para recibir tu perspectiva, tu consuelo y tu dirección divina para lo que viene. Amén. Padre Santo, mientras continúo esta oración, tu Espíritu comienza a iluminar mi entendimiento con una verdad revolucionaria. Lo que yo he estado llamando abandono, tú lo llamas protección. Lo que yo he experimentado como rechazo, tú lo orquestaste como redirección. La distancia que tanto me ha dolido no es casualidad ni castigo. Es tu mano amorosa apartándome del veneno emocional y espiritual que estaba matando mi alma lentamente. En Isaías 55, 8, 9, declaras: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Confieso, Señor, que he estado juzgando esta situación desde mi perspectiva limitada, terrenal, humana. Desde mi punto de vista, la separación de mi familia se veía como tragedia. Pero desde tu perspectiva celestial, infinita, omnisciente, es estrategia divina. Tú ves el cuadro completo que yo no puedo ver. Ves el futuro que yo no puedo anticipar. Y en tu amor perfecto, intervienes incluso cuando yo no te lo pido. Pienso en José, Señor, y su historia cobra un nuevo significado para mí en esta etapa de mi vida. Génesis 37 cuenta cómo sus hermanos lo odiaban tanto que no podían hablarle pacíficamente. Lo vendieron como esclavo, fingieron su muerte ante su padre y siguieron con sus vidas como si nada hubiera pasado. Para José, a los 17 años, eso debió parecer el fin del mundo. Su propia familia lo traicionó de la manera más cruel. Pero tú, Dios, veías algo completamente diferente. Mientras José lloraba en la caravana camino a Egipto, tú ya estabas preparando su ascenso al poder. Mientras sus hermanos celebraban haberse deshecho de él, tú estabas posicionándolo para salvar naciones. La separación que debió destruirlo fue precisamente lo que lo salvó de una vida de mediocridad en una familia tóxica. Años después, en Génesis 50:20, José pudo decirles a esos mismos hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Padre, dame esa misma visión profética. Ayúdame a ver que lo que mi familia pensó para mal contra mí, tú lo estás encaminando a bien. Ahora comprendo por qué ciertos familiares comenzaron a alejarse justo cuando mi vida espiritual comenzó a profundizarse. No fue coincidencia, fue tu protección divina.
Porque cuando alguien está comprometido con permanecer en mediocridad espiritual, la presencia de alguien que está creciendo en santidad se vuelve un espejo incómodo que prefieren romper en lugar de mirarse en él. Tu palabra advierte en 2 de Corintios 6, 14, 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Durante años interpreté este versículo solo en el contexto romántico, aplicándolo únicamente al matrimonio. Pero ahora veo que es un principio universal que se extiende a todas las relaciones, incluidas las familiares. Cuando mi espíritu está caminando en luz creciente y el espíritu de ciertos familiares permanece en oscuridad voluntaria, no puede haber verdadera comunión, y forzarla solo resulta en mi propio debilitamiento espiritual. He notado, Señor, cómo después de pasar tiempo con ciertos familiares, mi pasión por la oración disminuía, mi deseo de leer tu palabra se enfriaba, mi fe se sentía más pequeña. Al principio pensé que era solo cansancio físico, pero ahora reconozco que era agotamiento espiritual. Estaba permitiendo que sus atmósferas de incredulidad, cinismo, chisme y mundanalidad contaminaran mi atmósfera de fe. Es como si estuviera tratando de mantener una flama encendida, mientras ellos constantemente soplaban aire de duda sobre ella. Y en tu misericordia, Padre, comenzaste a crear distancia antes de que esa flama se apagara completamente. Proverbios 4:23 instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tú estás guardando mi corazón, Señor, incluso de aquellos que comparten mi ADN, porque entiendes que el mayor acto de amor a veces es la separación necesaria. Así como un cirujano debe cortar tejido infectado para salvar el cuerpo, tú estás cortando relaciones tóxicas para salvar mi destino. Recuerdo las veces que intenté compartir testimonios de tu fidelidad en mi vida, solo para ser recibido con escepticismo o comentarios sarcásticos. Recuerdo cuando hablaba de cómo tu palabra me había transformado y veía ojos que rodaban con impaciencia. Recuerdo cuando establecí límites saludables basados en principios bíblicos y fui acusado de ser legalista o santurrón. En esos momentos, Señor, me sentía avergonzado de mi fe. Comenzaba a minimizar mi testimonio. Empezaba a esconder mi devoción. Y lentamente, sin darme cuenta, estaba permitiendo que el temor al rechazo familiar fuera más fuerte que mi temor reverente hacia ti. Pero Mateo 10:37 es claro: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Tú demandas el primer lugar en mi corazón, no por egoísmo divino, sino porque solo cuando tú ocupas ese trono puedo amar a otros de manera saludable, desde un lugar de plenitud en lugar de necesidad. Padre, te agradezco por cada puerta familiar que has cerrado. Ahora veo que no era rechazo, era redirección. Gracias por cada llamada no contestada que me enseñó a llamarte primero a ti. Gracias por cada invitación que no llegó, que me llevó a buscar tu presencia en soledad. Gracias por cada malentendido que nunca se aclaró, porque tú sabías que la claridad no cambiaría sus corazones endurecidos. En Salmos 84:11 prometes: porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. Si tú has quitado ciertas relaciones de mi vida, es porque discerniste que ya no eran bien para mí, aunque yo todavía las llamara familia. Tu definición de lo que es bueno para mí es más confiable que la mía propia. Ayúdame, Padre, a soltar sin amargura, a liberar sin resentimiento, a desapegar sin odio, porque ahora entiendo que no estoy perdiendo nada real. Estoy ganando espacio para que tú llenes mi vida con relaciones auténticas, con familia espiritual que me amará no por obligación genética, sino por conexión divina. La separación que hoy experimento es tu misericordia anticipada,
protegiéndome de años adicionales de dolor, desilusión y estancamiento espiritual. Y por esa misericordia, aunque todavía duela, hoy digo, gracias, Padre. Confío en tu protección, confío en tu perspectiva, confío en tu proceso. Amén. Padre de misericordia, aquí estoy en el desierto que tú has permitido. No es el desierto geográfico de arena y calor, sino el desierto relacional de silencio y soledad. Las reuniones familiares suceden sin mí. Las conversaciones continúan sin mi voz. Los grupos de WhatsApp de la familia siguen activos, pero ya no siento que pertenezco realmente a ellos. Y aunque parte de mí todavía duele por esta exclusión, otra parte más profunda comienza a reconocer que este desierto es en realidad tierra sagrada. En Oseas 2, 14, 15 declaras: «Pero he aquí que yo la atraeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza». Señor, me estás atrayendo al desierto no para castigarme, sino para hablarle a mi corazón en un nivel que no era posible cuando estaba rodeado del ruido de expectativas familiares, comparaciones constantes y voces críticas. Este es el lugar donde finalmente puedo escucharte con claridad, donde tu voz ya no compite con la voz de mi madre diciéndome que nunca seré suficientemente exitoso, donde tu afirmación ya no es ahogada por la voz de mi hermano comparándose constantemente conmigo, donde tu llamado puede resonar sin la interferencia de familiares que insisten en que debo ser quien ellos decidieron que debería ser, en lugar de quien tú me creaste para ser. Pienso en Moisés, Señor. Pasó 40 años en el desierto de Madián después de huir de Egipto. 40 años que probablemente sintió como tiempo perdido. 40 años lejos de su familia, de su identidad, de su propósito conocido. Pero tú estabas usando cada uno de esos días para transformar a un príncipe impulsivo en un libertador humilde. El desierto no fue desperdicio, fue preparación deliberada. Como está escrito en Éxodo 3, 1 al 2, fue precisamente en ese desierto, mientras apacentaba ovejas en la soledad, que se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Las revelaciones más profundas, Padre, a menudo llegan en los lugares más solitarios. En este desierto relacional que estoy atravesando, tú también te estás revelando de maneras nuevas. Estoy descubriendo aspectos de tu carácter que nunca conocí cuando estaba distraído tratando de ganar la aprobación de personas que nunca la darían. Estoy experimentando niveles de intimidad contigo que no eran posibles cuando mi identidad estaba entrelazada con las opiniones familiares. Primera de Reyes 19, 11 al 12 relata la experiencia de Elías. «Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo delicado y apacible». Ese silbo delicado y apacible solo puede escucharse en el silencio, y el silencio solo llega cuando las voces ruidosas se callan. Gracias, Padre, por silenciar las voces que me distraían de tu susurro. Este desierto también está revelando quién soy realmente cuando nadie me está mirando. Durante años definí mi valor por cómo mi familia me percibía. Si estaban contentos conmigo, yo estaba bien. Si estaban decepcionados, yo era un fracaso. Mi estado emocional era un termómetro de su aprobación. Pero ahora, en esta soledad, estoy aprendiendo a fundamentar mi identidad únicamente en cómo tú me ves. Efesios 1, 4 al 6 declara: «Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado». Fui escogido, fui predestinado, fui adoptado, fui hecho acepto. Todo esto antes de que yo naciera, antes de que hiciera nada para merecerlo y completamente independiente de si mi familia terrenal me acepta o no.
Esta verdad me está anclando en una roca inamovible mientras las arenas de las relaciones familiares continúan desplazándose. Padre, en este desierto también estás haciendo algo doloroso pero necesario. Estás arrancando de raíz expectativas no bíblicas que sembré en mi corazón sobre lo que debería ser la familia. Expectativas que vienen más de películas de Navidad y de redes sociales que de la realidad bíblica. Estás mostrándome que la Biblia está llena de familias disfuncionales: Caín y Abel, Jacob y Esaú, José y sus hermanos, el hijo pródigo y su hermano mayor. La familia perfecta es un mito, pero la familia redimida es una posibilidad a través de ti. Y a veces esa redención significa reconciliación terrenal, sino separación sagrada hasta que todos estemos transformados en tu presencia eterna. En este desierto, Señor, también me estás enseñando la diferencia entre soledad y solitud. La soledad es el dolor de estar solo. La solitud es el regalo de estar a solas contigo. He pasado de temer la soledad a atesorarla, de evitar estar solo a proteger intencionalmente este tiempo sagrado sin interrupciones. Marcos 1:35 dice de Jesús: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si el sol de Dios necesitaba retirarse regularmente a lugares desiertos para orar, ¿cuánto más lo necesito yo? Y si la familia terrenal de Jesús a veces cuestionaba su cordura, ¿por qué debería sorprenderme que la mía cuestione mi devoción? Padre, usa este desierto para reconstruirme desde adentro hacia afuera. Cambia mi mentalidad de escasez, creyendo que necesito la aprobación familiar para estar bien, a una mentalidad de abundancia, reconociendo que tu amor es más que suficiente. Transforma mi hambre de validación externa en una satisfacción profunda encontrada únicamente en ti. Jeremías 17, 7-8 promete: bendito el varón que confía en el Señor, y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. En este desierto, Señor, me estás enseñando a echar raíces profundas en ti, no en relaciones humanas, raíces que alcanzarán agua aun cuando todo alrededor parezca seco, y cuando esta temporada termine, saldré no marchito, sino floreciente, porque he aprendido a beber de la fuente que nunca se agota. Gracias, Padre, por este desierto sagrado. Gracias por la soledad que me está sanando. Gracias por el silencio que me está fortaleciendo. Y gracias porque sé que no me dejarás aquí para siempre. Este desierto tiene una salida, y cuando salga, seré diferente, más fuerte, más libre, más tuyo. Amén. Dios de toda verdad, en este capítulo de mi oración debo enfrentar una de las revelaciones más dolorosas, pero más necesarias. El silencio ha revelado quién realmente me amaba. Cuando dejé de ser yo quien siempre llamaba primero, las llamadas cesaron. Cuando dejé de ser yo quien organizaba las reuniones dejaron de incluirme. Cuando dejé de dar sin recibir, descubrí que muchos solo me amaban por lo que podían obtener de mí, no por quien soy realmente. Santiago 1:23-24 compara tu palabra con un espejo, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. El silencio también ha sido un espejo, Padre, un espejo que refleja la verdad que las palabras habían estado ocultando durante años. Y aunque lo que veo en ese espejo duele, prefiero el dolor de la verdad que la comodidad de la ilusión. He descubierto que algunos familiares solo me contactaban cuando necesitaban algo, dinero prestado, favores, ayuda con problemas, pero cuando yo atravesaba mis propias crisis, cuando era yo quien necesitaba un oído que escuchara o un hombro donde llorar, de repente estaban muy ocupados o pasando por sus propias cosas. El amor se volvió transaccional, condicional, selectivo. Proverbios 17:17 establece el estándar: en todo tiempo ama el amigo,
y es como un hermano en tiempo de angustia. Pero he aprendido que compartir sangre no garantiza ser hermano en el sentido bíblico. La verdadera familia se revela en los tiempos de angustia, no en los momentos de celebración. Señor, el silencio también ha expuesto la envidia que se escondía detrás de sonrisas forzadas. Cuando compartía buenas noticias, en lugar de ¡qué alegría!, escuchaba «debe ser lindo» con un tono que destilaba resentimiento. Cuando lograba algo significativo, en lugar de celebración había silencio incómodo o comentarios que minimizaban el logro. Y cuando enfrentaba dificultades, curiosamente las llamadas aumentaban, no para consolar, sino para confirmar que yo tampoco era tan especial después de todo. Proverbios 14:30 advierte: «El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos». He visto cómo la envidia ha carcomido los huesos de relaciones que pensé que eran sólidas, y ahora entiendo que no puedo sanar lo que otros no reconocen como enfermedad. No puedo forzar a nadie a amarse a sí mismo lo suficiente como para poder amarme genuinamente a mí. También he descubierto, Padre, quién hablaba de mí cuando yo no estaba presente. El chisme disfrazado de preocupación, las medias verdades que pintaban una imagen distorsionada de mi vida, las exageraciones de mis errores y la minimización de mis aciertos. He aprendido que algunas personas usan tu nombre privado en vano, discutiendo tu vida con otros, en lugar de orar por ti. Proverbios 16:28 es claro: «El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos». Y he visto cómo el chisme familiar ha sembrado división, ha creado bandos, ha construido narrativas falsas que ahora debo desmantelar simplemente viviendo mi verdad en integridad silenciosa. Pero lo más revelador, Señor, ha sido descubrir que el amor que me ofrecían era profundamente condicional. Me amaban cuando cumplía sus expectativas, me aceptaban cuando vivía según sus estándares, me incluían cuando no desafiaba el status quo familiar. Pero en el momento en que comencé a crecer espiritualmente, a establecer límites saludables, a priorizar mi relación contigo sobre su aprobación, ese amor se evaporó como rocío en el desierto. Primera de Corintios 13:7-8 define el amor verdadero. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero el amor que experimenté de muchos familiares dejó de ser en el momento en que dejé de ser conveniente. Ese no era amor ágape, era amor condicional, amor contractual, amor que en realidad no era amor en absoluto. Juan 15:18-19 registra las palabras de Jesús: «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». A veces, Padre, la familia se comporta como el mundo cuando no comparten nuestro compromiso espiritual. Y es posible ser aborrecido por aquellos que comparten nuestra mesa, pero no nuestros valores. El rechazo duele más cuando viene de los nuestros, pero no es menos real ni menos necesario de reconocer. En este capítulo de exposición, también reconozco mi propia complicidad, Señor. Reconozco que durante años permití el maltrato porque tenía miedo de la soledad. Acepté menos de lo que merecía porque creía que algo era mejor que nada. Normalicé la toxicidad porque no conocía cómo se sentía la salud relacional, y justifiqué el abuso emocional porque compartíamos apellido. Salmo 51:6 dice: «He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría». Gracias por amarme lo suficiente como para mostrarme la verdad en lo íntimo, incluso cuando esa verdad destrozó las ilusiones que había construido cuidadosamente durante décadas. El silencio ha sido tu misericordia, Padre, porque en ese silencio, sin las excusas, sin las promesas vacías de «la próxima vez será diferente», sin el ciclo de conflicto y reconciliación superficial, finalmente pude ver la realidad con claridad. Y aunque ver claramente duele, es infinitamente mejor que vivir en confusión.
Ahora entiendo que no todos merecen acceso ilimitado a mi vida. No todos han ganado el derecho de opinar sobre mis decisiones. No todos deben ser incluidos en mis momentos vulnerables. Y compartir sangre no otorga automáticamente el privilegio de habitar mis espacios sagrados. Gracias, Padre, por exponer lo que necesitaba ser expuesto, por revelar lo que tenía que ser revelado, y por darme el coraje de mirar la verdad sin parpadear, sin excusas, sin negación. Esta verdad, aunque dolorosa, es el primer paso hacia la verdadera libertad. Amén. Padre de restauración, llego al capítulo final de esta oración con un corazón transformado. Ya no lloro por lo que perdí, celebro lo que estoy ganando. Ya no me aferro a relaciones que me vaciaban. Abrazo el espacio sagrado que has creado para llenar mi vida con conexiones divinas. Lo que comenzó como separación dolorosa se ha revelado como alineación perfecta. Isaías 43, 18-19 declara tu palabra profética. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Sí, Señor, veo la cosa nueva que estás haciendo. Veo el camino que estás abriendo en este desierto relacional. Veo los ríos de nueva vida fluyendo en lo que parecía soledad estéril. Y reconozco que para que lo nuevo llegara, lo viejo tenía que irse. He descubierto, Padre, que tienes una familia espiritual esperándome. Personas que no comparten mi apellido, pero sí comparten mi fe. Hermanos y hermanas en Cristo que me aman no por obligación, sino por conexión divina. Una comunidad que celebra mi crecimiento en lugar de resentirlo, que apoya mi llamado en lugar de cuestionarlo, que protege mi paz en lugar de perturbarla. Marcos 10, 29-30 registra las palabras de Jesús. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esta promesa se está cumpliendo en mi vida, Señor. Por cada familiar que me rechazó por mi fe, me has dado 100 hermanos espirituales que me abrazan. Por cada puerta familiar que se cerró, has abierto puertas de comunidad auténtica. No estoy más solo, estoy mejor acompañado. También veo, Padre, cómo esta separación ha profundizado mi intimidad contigo de maneras que nunca hubieran sido posibles si hubiera permanecido emocionalmente dependiente de la aprobación familiar. Has llenado los espacios vacíos con tu presencia, has reemplazado voces críticas con tu voz de afirmación, has sanado heridas de rechazo con la revelación de tu aceptación incondicional. Salmo 68:6 promete: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Me sacaste del cautiverio de una familia tóxica y me trajiste a la prosperidad de una familia elegida, una familia espiritual, una familia del reino. En esta nueva alineación, he aprendido que la sangre nos hace parientes, pero la lealtad nos hace familia. He aprendido que la verdadera hermandad se define por la fidelidad en el valle, no por el ADN compartido. He aprendido que puedo honrar a mis padres terrenales sin permitir que controlen mi vida adulta. Y he aprendido que establecer límites saludables no es falta de amor, es amor propio santificado. Efesios 3, 14-15 revela: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tú eres el Padre de quien toda familia verdadera deriva su identidad. Mi familia primaria es la familia de Dios, mi lealtad suprema es al reino, y cualquier relación terrenal que me aleje de esa verdad central debe ser subordinada, limitada o, en casos extremos, terminada. Señor, también declaro bendición sobre los familiares de los cuales me has separado. No los maldigo, los bendigo. No los odio, oro por su salvación y transformación. Reconozco que también son amados por ti, también necesitan tu gracia, también están luchando con sus propias heridas no sanadas.
pero también reconozco que no puedo sanarlos, no es mi trabajo arreglarlos, y no es mi responsabilidad sacrificar mi salud espiritual en el altar de su comodidad. Romanos 12:18 instruye: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. He hecho todo lo que dependía de mí. He extendido perdón, he ofrecido reconciliación, he establecido límites claros. Pero cuando el otro lado no responde con reciprocidad, he aprendido que la paz a veces significa distancia, y eso está bien. En este capítulo de restauración, también recibo tu promesa de redención. Así como José finalmente vio el propósito en su separación, yo confío en que veré el propósito en la mía. Así como Ruth dejó su familia en Moab y fue injertada en el linaje de Cristo, yo confío en que esta separación me está posicionando para un legado eterno. Así como Abraham dejó a su familia y se convirtió en padre de naciones, yo confío en que lo que estoy dejando es infinitamente menor que lo que recibiré. Joel 2:25-26 promete: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Restituirás los años que perdí tratando de ganar amor que nunca fue genuino. Restituirás las inversiones emocionales que nunca fueron correspondidas. Restituirás la paz que fue robada por el drama familiar. Y lo harás de maneras que superan lo que perdí, porque tu restauración siempre excede la pérdida original. Padre, declaro que estoy listo para la plenitud de esta nueva temporada. Estoy listo para recibir las relaciones saludables que has preparado. Estoy listo para caminar en la libertad que compraste para mí. Estoy listo para vivir sin la carga de expectativas familiares no cumplidas. Estoy listo para ser completamente quien tú me creaste para ser, sin apologías, sin vergüenza, sin necesidad de encajar en moldes que nunca fueron diseñados para mí. Filipenses 3:13-14 se convierte en mi declaración. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Olvido lo que queda atrás, las heridas familiares, las expectativas no cumplidas, los rechazos acumulados. Me extiendo a lo que está delante, la familia espiritual que me espera, el propósito divino que me llama, la vida abundante que prometiste, y prosigo a esa meta con libertad, con gozo, con gratitud. Gracias, Padre, por cada capítulo de esta jornada, por el despertar doloroso, por la revelación transformadora, por el desierto reconstructor y por la exposición necesaria, y por esta restauración gloriosa. Lo que el enemigo quiso usar para destruirme, tú lo convertiste en mi mayor testimonio. La separación que debió quebrarme se convirtió en mi liberación, y ahora, con un corazón restaurado, un espíritu fortalecido y una visión clara, camino hacia el futuro que has preparado. No con amargura por lo que perdí, sino con expectación por lo que viene, no mirando atrás con resentimiento, sino mirando adelante con fe, no como víctima de rechazo familiar, sino como hijo amado del Rey de Reyes. En el poderoso nombre de Jesús, quien también fue rechazado por los suyos, pero glorificado por su Padre, declaro esta oración completada. La separación fue el inicio de mi restauración, y tu amor, Padre, fue suficiente durante todo el proceso. Amén y amén.